Bienvenidos a Ronnie Analiza. El día de ayer fue 6 de abril. Se realizaron un conjunto de movilizaciones en Venezuela con el propósito de realizar el inicio de la Operación Libertad. Y eso nos debe dejar con una sensación muy importante. Y eso se llama esperanza renovada. Es decir, nuevamente hemos visto movilizaciones masivas enormes en todo el país. E incluso la población harta de vivir sin los servicios básicos, sin las posibilidades de superación o de obtención de los mecanismos de supervivencia para sí mismos y para su familia, por supuesto, está cansada y está incluso con la decisión de enfrentarse ante las fuerzas paramilitares del régimen. Como sabemos y hemos visto en muchos casos, ahora los colectivos ya no solamente andan como civiles armados, ahora se disfrazan de policías y de militares. Es decir, que en muchos casos los contingentes de policías y militares van avanzando con colectivos a la cabeza, con colectivos al mando. Pero lo más importante del día de ayer es el resultado del discurso de Juan Guaidó, en el que tuvo que tomar en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, la mención de Elliot Abrams, representante encargado para Venezuela de los Estados Unidos, quien dijo que la activación del artículo 187, vale decir la intervención militar extranjera, todavía es un asunto prematuro que no se debería disponer de manera ligera. Es decir, se tiene que tomar un poquito más de calma. Evidentemente la población no tiene mucha paciencia. La población venezolana requiere con suma urgencia la toma de medidas. Y bueno, la toma de medidas será, esperamos, en los próximos días, el ingreso de la ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja, que lo había prometido ya hace más o menos unos 10 días. En ese sentido, analizaremos el conjunto de reacciones, el conjunto de información que se ha ido dando en estos últimos días, en esta semana, como por ejemplo esa carta amenazadora que el embajador de Rusia presentó ante el Parlamento de Colombia y por supuesto la contundente respuesta de la OTAN a Rusia en el entorno de que ese tipo de amenazas a Colombia constituye una amenaza a la OTAN. Y recordemos que la OTAN son los ejércitos más poderosos del mundo, incluidos europeos y americanos. De igual manera, tenemos que analizar las declaraciones y solicitud de diálogo de Maduro, lo que provocó las declaraciones del ex guardaespaldas de Diosdado Cabello, quien menciona que tienen ganado, comida, oro escondidos en la selva. Este régimen los tiene ahí. Y otros aspectos, principalmente las 3 determinaciones que solicitó Juan Guaidó para esta semana como las acciones que se deben tomar. Veamos. Bueno, creo que es prematuro hacerlo. Creo que no es el día. La situación está empeorándose en Venezuela cada día, pero yo no creo que en Europa, en América Latina, Canadá, Estados Unidos, estamos pensando en este momento de una reacción militar. Yo no puedo decir que va a pasar mañana o pasado mañana, pero mi consejo sería, en este momento, no sería muy útil. Empecemos con esto. Elliot Abrams dijo en una locución a la prensa que sería muy prematuro activar el artículo 187 que permite la intervención militar extranjera en Venezuela por parte de la Asamblea Nacional. Sabemos que eso fue el resultado de una declaración que una de las principales líderes opositoras, María Corina Machado, había realizado durante la semana solicitando a la Asamblea que de una vez por todas activen el artículo 187. Como yo les había dicho en un análisis anterior, ese tipo de determinaciones no se pueden dar a la ligera. Es decir, Guaidó, Abrams y demás tienen información que muchos no tenemos. Información especialmente clasificada, información especializada que determinará cuáles van a ser los resultados de ese tipo de acciones. Pero, ¿a mí qué me deja esta impresión? A mí me dice que Abrams dijo que es prematuro, no que es equivocado. Eso quiere decir
que se van a tomar las determinaciones en su debido momento. Se deben estar preparando las acciones. No es fácil. La burocracia estatal de los Estados Unidos también requiere que se tomen acciones por parte del Congreso de los Estados Unidos, por parte del Ejército, por parte del órgano ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Entonces va a requerir su tiempo, va a requerir su burocracia. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer. Eso quiere decir, y como lo manifestó en su programa Jaime Bailey, Estados Unidos ha tomado la decisión de no permitir que el régimen continúe hasta fin de año. Si es que tuvieran que hacer la intervención militar, lo van a hacer. Veamos. Esta semana he tenido algunas reuniones y algunas conversaciones, todas muy privadas y muy confidenciales. Y estoy en condiciones de afirmar que el gobierno del presidente Trump ha tomado la decisión esta semana de no permitir que la dictadura venezolana siga en pie hasta fin de año. Se hará lo que se tenga que hacer para derribar a esa dictadura y restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. Esa es una decisión que ha sido tomada y que se va a ejecutar en los próximos meses. No pierdan la fe. ¡Viva Venezuela libre! Maduro está escondido en 4 paredes, probablemente en 4 cuadras. Sabemos, y por expresiones de varios analistas, que no está trabajando desde Miraflores. Ya en Miraflores también están existiendo cortes de luz, cortes de agua, etc. Lo dijeron muchas personas que incluso viven en los alrededores de Miraflores. Aquí dejo un link. Encerrado en 4 cuadras, probablemente en un búnker. No está en Miraflores. Y lo peor de todo, su canciller anda reuniéndose con Bashar al-Assad, el dictador genocida de Siria, como si fuera un buen aliado. Siria es un país destruido, totalmente destruido, por el egoísmo y la angurria de poder de ese dictador. Y entonces el aliado más adecuado es Bashar al-Assad. Este régimen no sabe con qué criminales seguir relacionándose. Totalmente desacertado. Pero eso tampoco nos debe extrañar, porque el guardaespaldas de Diosdado Cabello en un video manifestó una serie de informaciones que demuestran el egoísmo y la maldad pura con la que vive este régimen. Diosdado Cabello y otros personeros del régimen tienen guardados, escondidos, ganado, comidas, medicinas, oro y demás riquezas en un lugar de la selva. La situación en Venezuela se está deteriorando. Es imposible que el régimen pueda seguir manteniéndose. El sistema eléctrico y el sistema de agua potable está totalmente destruido. Sabemos que la población lo dice y además lo manifiesta hace mucho tiempo. Eso no es reciente, por supuesto. Esto es desde hace mucho tiempo. El sistema eléctrico y el sistema de agua potable no están funcionando bien hace mucho tiempo y no se tienen soluciones. Es decir, ahora ha llegado al punto de destrucción total. Reparar eso requiere mucho dinero y mucha especialización. No es fácil. El régimen no lo puede hacer porque ya nadie en el mundo cree en él. Si quisiera contratar a algún profesional, cualquier profesional del mundo pensaría 2 o 3 veces antes de contratar con Maduro cualquier acción. Y más allá de eso, se requiere maquinaria y no la tienen o no tienen el dinero para comprarla. Por otro lado, debemos analizar qué significa esa nota enviada por el embajador ruso al Parlamento colombiano, en el que se dice que cualquier acción en la que Colombia participe que pueda afectar al gobierno madurista va a ser interpretado por Rusia como un acto beligerante. Que lo interprete como quiera. Putin es un metiche, no tiene nada que hacer en Latinoamérica y es por eso que la OTAN le ha respondido a Rusia que cualquier amenaza a Colombia es una amenaza a la OTAN. Y no nos olvidemos quiénes son la OTAN. Son los ejércitos de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, República Checa y otros más. Y por si acaso Estados Unidos ha mandado una misión a República Checa, que es vecino de Rusia, para que estén ahí las cosas más tranquilas. Rusia no tiene nada que hacer en Venezuela y es mejor que vayan desalojando porque ellos son los que están constituyendo la verdadera intervención el día de hoy. Y Estados Unidos no lo va a tolerar. Eso ya está bastante claro. Entonces, las movilizaciones del 6 de abril fueron masivas. Nuevamente. Eso es algo que nos debe hacer reflexionar porque la población venezolana, pese a encontrarse sin luz, sin agua, sin medicamentos, sin comida, sin seguridad, en realidad lo único que tiene es
pelear, luchar, manifestarse, hasta que el mundo entero sepa que no van a seguir aceptando a ese régimen dictador genocida que lo único que hace es seguir cada día más maltratando a su población. Estas movilizaciones masivas fueron una muestra clara de que el apoyo masivo hacia la democracia y hacia la libertad, en este momento lideradas por Guaidó, siguen fuertes en Venezuela. Y eso es importante porque la población ha demostrado un temple fuerte, pese a los ataques de esta vez colectivos disfrazados de policías que atacaron en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, e incluso detuvieron a diputados. Ya no son los policías y militares los miembros que reprimen a las marchas. Esta vez son colectivos, probablemente cubanos, que están disfrazados de policías y atacando a la población, deteniendo incluso a diputados. Y esto obviamente no va a ser tolerado por la comunidad internacional y menos por la población venezolana. La población venezolana sigue manifestándose permanentemente, demostrando sus ansias de libertad. En este discurso, en el discurso de Guaidó el 6 de abril, manifestó 3 acciones concretas y contundentes. La primera es una reunión este día lunes con funcionarios públicos para manifestar la importancia de que paralicen sus actividades o que si las comienzan a volver a funcionar, estas deben ser de acuerdo a la Constitución, vale decir con el reconocimiento de gobierno de Juan Guaidó. Eso es importante y esto ya debe accionarse. Este día lunes se hará esa reunión. El segundo paso que también manifestó Juan Guaidó como importantísimo es la conformación y la estructuración masiva en cada calle, en cada barrio, de grupos, de comisiones para conformar estos comandos de ayuda y libertad. Porque es decir, juntos, todos juntos, sí se puede tomar Miraflores, pero si alguien quiere ir de manera aislada, de manera separada o en números pequeños, eso realmente es peligroso. Es por eso que es importante entender la magnitud y la amplitud de lo que significa en esta oportunidad la estructuración de estos comandos de ayuda a libertad por calle, por barrio, para de verdad saber y conocer entre todos cómo es y de qué manera se debe acudir al momento en el que se concreten las acciones de la llamada Operación Libertad. Y el tercer paso, un tercer punto muy importante, es el llamamiento a nuevas movilizaciones para este día miércoles. Y esto es importante de analizar. La población evidentemente en una gran cantidad está agotada, está cansada, no puede, no tiene fuerzas. Su prioridad es conseguir comida y conseguir agua. Ir a las movilizaciones es bien difícil. Sin embargo, por otro lado, veamos la otra perspectiva. Si no se manifiesta, ¿qué se va a hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Quedarse en la casa sin nada? ¿Empezar a pensar en un mecanismo de migración, tal vez? La migración es una decisión muy delicada. Debe planificarse y si se la hace de manera rápida, obviamente eso provoca que las personas que hayan migrado estén en una situación de vulnerabilidad total, una vulnerabilidad económica, social, y hemos visto ya que se han generado muchos problemas en Perú, en Colombia, en Ecuador, con ciudadanos venezolanos que han tenido que emigrar y que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad. Es peligroso para los niños, para los ancianos. Está claro, si se pierde la calle, el régimen habrá ganado. Ya ha estado pidiendo nuevamente diálogo. Le pidió en un discurso frente a algunos chavistas que fueron a visitarlo, pidió más diálogo. Se lo pidió a Andrés Manuel López Obrador de México, Tabaré Vázquez de Uruguay y Evo Morales de Bolivia. Lamentablemente sabemos que Evo Morales siempre lo va a apoyar de una manera totalmente desacertada, pero no creo que Uruguay y México se metan. Al menos AMLO, López Obrador, dijo que no tiene nada que hacer en Venezuela. No puede inmiscuirse ni a favor ni en contra, lo cual es importante. Es la esperanza que nació para no morir nunca más en Venezuela. La diferencia es que confiamos y que no vamos a permitir a la dictadura nunca más que se apoderen de lo principal, nuestro corazón, nuestros sueños, nuestra esperanza, nuestro futuro y mucho menos de nuestros pensamientos.
Nuestros pensamientos están enfocados no en rencor, no en odio, en progreso, en futuro, en amor por nuestra patria. Y ante eso nadie puede. Finalmente, quiero concluir con algo que dijo también Guaidó. No se trata de apoyar a Guaidó por apoyar a Guaidó. Se trata de apoyar a Guaidó porque él representa en este momento la democracia y la libertad para el país. No se trata de apoyarlo a él, entonces se trata de apoyar a la democracia y a la libertad. Porque si de lo contrario no se hace eso, el mundo entero podrá decir que los venezolanos están tranquilos. Con ese régimen dictador genocida están tranquilos. La situación en Venezuela está tan deteriorada que el régimen ya no aguanta, ya no puede aguantar más. No tiene dinero, no tiene recursos, no tiene acceso a muchos espacios internacionales, solamente algunos dictadores como el de Siria. Y entonces eso realmente no va a durar mucho tiempo más. Es por eso que hay que seguir en este proceso, porque, y es muy importante lo que también se dijo, esta no es una batalla más por Venezuela. Esta es la batalla por el espíritu, el alma de Venezuela y por la vida de los venezolanos y por las futuras generaciones. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal para poder así recibir nuestras notificaciones. Activa la campanita para poder recibir todas ellas. Déjanos tus comentarios para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto que nos preocupa a todos. Estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.